Salmo 89, y vamos a leer el versículo 52. Salmo 89, verso 52. En esta versión que le voy a leer, que es la Reina Valera actualizada, dice así la palabra del Señor: Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Lo leo de nuevo: bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Y no sé si usted se dio cuenta, pero muchos de los cantos que cantamos en esta mañana hablaban de esto: bendito sea Dios, Dios es bendito, bendecimos tu nombre. Y ese es justamente el tema de este día en nuestra serie Conociendo a Dios. El tema ya número 43 de la serie, que lleva por título Él es bendito. Repito, serie Conociendo a Dios, tema 43, Él es bendito. Y por eso cantábamos en esta mañana exaltando al Señor, diciéndole que Él es bendito. Vamos a orar para que el Señor tenga a bien permitirnos alcanzar el entendimiento que se requiere para comprender su palabra y sobre todo para que la vivamos, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores. Amén. Oremos entonces. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde de domingo. Gracias, Señor, por distinguirnos con tu presencia en este lugar, sabiendo, Señor, que hay miles, tal vez millones de lugares en los cuales se te invoca en este mismo momento. Personas alrededor del mundo están invocando tu presencia y tú te haces presente donde se te busca de corazón, donde se reúnen en tu nombre. Ahí estás tú. Y te damos gracias, Señor, que habiendo tantos lugares tan magníficos, tan espirituales, tal vez congregaciones de miles de personas que en su gran mayoría te buscan genuinamente en santidad, te agradecemos que tengas a bien estar con nosotros en esta iglesia, la cual tú has edificado, Señor, para que nosotros, Padre, seamos instruidos en tu palabra, nos animemos unos a otros, nos exhortemos a las buenas obras en el amor de Cristo. Y por eso estamos agradecidos contigo, Señor, que estás presente en este lugar. Y deseamos, Padre, por lo tanto, que nos hables por medio de tu palabra. Permítenos alcanzar la comprensión y el entendimiento que se requiere para asimilar este mensaje, y de esta forma, Padre, esta palabra no regrese a ti vacía, sino produzca aquello por lo cual tú la has enviado a nuestra mente y a nuestro corazón. Quita distracciones, quita preocupaciones, quita todo aquello que quiera robarnos la atención que tú te mereces, Padre. Pedimos esto confiados, Señor, que se hará conforme a tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, deseando, Señor, por supuesto, que esta palabra dé buen fruto en nuestra vida, Señor, y así entregarte buenas cuentas de lo que hoy vamos a escuchar de ti. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Dios es bendito. Él es bendito. Y esta palabra bendito y todas las palabras relacionadas con la misma, como bendecido, bendición, bendecir, son palabras muy comunes en nuestro lenguaje cristiano, ¿verdad? Saben que los cristianos tenemos un propio lenguaje, hablamos nuestro propio idioma, los cristianos, aunque hablamos el español, pero las palabras que utilizamos o el lenguaje que usamos como creyentes en Cristo difiere de la gente que no conoce a Cristo. Y tenemos como nuestros propios códigos, ¿no? Y ya sabemos algunos significados bíblicos que mucha gente ignora. Sin embargo, esta palabra bendito, sus derivados, bendecido, bendición, son palabras muy comunes en el uso cotidiano de las personas, aún entre los no creyentes o creyentes en otras fees diferentes a la que nosotros profesamos, usan mucho la palabra bendito y sus derivados. Y por eso puede ser común escuchar en la calle o cualquier lado
inclusive en la televisión, inclusive con artistas o gente que sabemos que no es creyente, ¿no? Pueden pronunciar un Dios te bendiga. Es muy común escuchar Dios te bendiga, Dios le bendiga, bendiciones, la palabra también de uso común, o Dios bendito, bendito Dios. Son frases de uso cotidiano, pero creo yo que el uso cotidiano de palabras como esta han impedido que muchas personas valoren y comprendan realmente el significado de lo que están diciendo. Y se utiliza más como una especie de muletilla, como una costumbre, ¿no? Como decir buenos días, buenas, decimos bendiciones o Dios te bendiga. Pero espero que a través de este mensaje tú y yo podamos tener una comprensión más profunda del significado de esta palabra y lo que implica cuando tú y yo la pronunciamos. Así es que si estás listo, vamos allá. Bendito. Bendito lo encontramos en nuestras Biblias, en el español, y su palabra original en los textos de las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento, en hebreo, es Barak. Se lo voy a deletrear por quien está tomando nota. B-A-R-A-K. Barak. Y en griego, la palabra que se traduce al español como bendito o bendición es eulogeo. Eulogeo. Se lo voy a deletrar. E-U-L-O-G-E-O. Eulogeo. ¿Y por qué le doy esto? Porque si vemos los significados alternos a bendito, bendición, que es como usualmente conocemos estas palabras traducidas al español, otros significados de estas mismas palabras puede ser favorable, es decir, estas palabras barak y eulogeo se pueden traducir como bendito o bendición, pero también se puede traducir como favorable o favorecido. También se pueden traducir como alabado, elogiado. Creo que ahí eulogeo casi nos da la idea. Eulogeo se puede traducir como elogio o elogiado o elogiar, exaltado. También se puede traducir como hacer prosperar, hacer feliz. Y también puede significar otorgar beneficios. Todo esto significa la palabra bendición o bendito. Esto nos permite, creo yo, tener un conocimiento más amplio del verdadero significado o lo que implica cuando pronunciamos esta palabra. En el caso de Dios, cuando decimos que Él es bendito, estamos entonces resaltando sus atributos o reconociendo lo que Él es y lo que Él hace. Bendito, en este sentido, como les había dicho, entonces es equivalente a decir alabado sea Dios. Cuando digo bendito Dios, es como digo alabado sea Dios, gloria a Dios, exaltado sea el Señor. Esos significados son sinónimos cuando yo digo bendito Dios. Esto significa cuando decimos entonces, y si entendemos que Dios es bendito, implica que Él es todo esto que he mencionado, que Él es generoso, que Él está pleno, que Él es completo, Él está feliz, contento, satisfecho. Él no tiene ninguna tristeza, ningún dolor, ningún sufrimiento, porque Él es bendito. Y bendito quiere decir favorecido. Dios es entonces en sí mismo y consigo mismo bendito, satisfecho, contento, feliz, pleno. No necesita nada ni de nadie. Sin embargo, lo hermoso es que Dios, siendo bendito y teniendo todas estas características que implica el ser bendito, Él se complace y Él es generoso, concediendo bendiciones a quienes son el objeto de su amor y de su voluntad. Es decir, Dios está completo, satisfecho, contento, no necesita nada ni nadie,
Pero Él no se guarda, digámoslo así, para Él exclusivamente sus bendiciones, sino que Él transmite bendiciones a toda la creación en general, pero muy en particular a sus hijos. Tú y yo somos los receptores de las bendiciones de Dios. Él no se las guarda, sino que Él las da, esas bendiciones, para tu beneficio y el mío. Cierto que Dios favorece más a unos que a otros, pero tiene una especial atención el Señor en bendecir a quienes son sus hijos. Quienes no son sus hijos pueden ser bendecidos por Dios. Sí, en su infinita gracia y misericordia Dios puede bendecir a uno de los no creyentes. Si consideramos que el hecho de vivir ya es una bendición, entonces Dios es muy generoso al bendecir aún aquellas personas que lo desprecian, aún aquellas personas que lo rechazan, que blasfeman en su contra. Dios en su generosidad y benevolencia los bendice con la vida. Porque la intención es que se arrepientan y se conviertan de sus pecados, como tú y yo probablemente éramos antes de Cristo. Dios entonces bendice. Y Él fue entonces el creador, el origen de todo tipo de bendiciones que nos podamos imaginar, tienen su origen en Dios, porque Él es bendito. Y todo lo que Él hace, todo lo que Él dice es bendito. Y podemos ver, por ejemplo, desde el mismo Génesis, cómo Dios bendijo todo lo creado. Y mira, acompáñame al primer capítulo de Génesis, donde encontramos justamente la primera referencia en la Biblia a la palabra bendición. Es algo que Dios hizo. Dios fue el creador entonces de las bendiciones, y toda bendición proviene de Dios. En el versículo 22 del primer capítulo de Génesis, cuando Dios creó todos los animales, todos los seres, dijo, los aves y las peces, perdón, las aves y los peces, dice en el versículo 22, y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos, multiplíquense, llenen las aguas de los mares, multiplíquense las aves en la tierra. Y luego vemos más adelante, esa fue la primera vez que sucede en la Biblia o se presenta en la Biblia la palabra bendición, cuando Dios bendijo lo que había creado. Y mire más adelante en el versículo 28, aquí mismo de Génesis 1, lo que dice, cuando Dios creó al hombre y la mujer, dice, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla, tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Lo que hizo inmediatamente después de que creó Dios al hombre y la mujer fue bendecirlos. Este concepto entonces de la bendición puede ser un poco subjetivo y puede ser algo etéreo que no comprendamos. ¿Cómo bendijo entonces a Adán y Eva Dios en ese momento? Entendamos entonces los otros significados que le transmití al principio, como favorecer. ¿Sí? Entonces podemos decir que Dios favoreció a Adán y Eva, Dios bendijo a Adán y Eva diciéndole, multiplíquense. Dios bendijo entonces al hombre y la mujer con la capacidad de multiplicarse y de señorear sobre toda su creación. Dios entonces, el creador de todo tipo de bendiciones, en el libro de Génesis podemos ver que está inundado de estas palabras, bendición, bendito, bendijo, etc. Y en su gran mayoría son de Dios hacia el hombre. Qué interesante que el libro de Génesis, después de los Salmos, el libro de Génesis es el libro que más, donde más ocurre la palabra bendición y sus derivados.
y mayormente de Dios hacia el hombre y su creación. Porque Él es bendito y Él es el creador de todo tipo de bendiciones. El único libro que tiene más apariciones de la palabra bendito y sus derivados es el libro de Salmos, y entendemos porque es un libro de alabanza, es un libro de exaltación a Dios en su gran mayoría. Y después de los Salmos, la palabra bendito aparece más veces en el Génesis, más que cualquier otro libro. Porque el Señor favorece, el Señor en ese sentido bendice, es benéfico hacia todo lo creado y muy en particular hacia sus hijos. Y como Dios es infinito, entonces sus formas de bendecir, sus formas de favorecer, sus maneras de beneficiar a la creación y en particular a sus hijos son infinitas, son ilimitadas. Dios nos va a bendecir, nos ha bendecido y nos bendecirá de formas inimaginables, de maneras que tú y yo ni siquiera cruza por nuestra imaginación. Dios en su infinitud es ser un ser ilimitado, todopoderoso, tiene infinitas maneras de bendecirnos y favorecernos. Por eso Dios también ofrece beneficios a aquellos que son obedientes a sus principios y mandamientos. En Deuteronomio capítulo 28, lo he citado en otras ocasiones, algún día le pido que tenga el tiempo para leerlo. Deuteronomio 28 es un capítulo bastante largo, pero en los primeros 14 versículos habla de las bendiciones por la obediencia. Es decir, que la obediencia en sí misma es benéfica porque nos asegura que Dios nos va a bendecir por ser obedientes. Y habla de la bendición sobre la alacena, sobre la mujer, sobre los animales, o sea, el ganado de las personas, sobre los bienes, las propiedades, la salida, la entrada, una serie de situaciones que el Señor dice: yo te voy a bendecir si guardas esta ley y la pones por obra. Deuteronomio 28, versículos 1 al 14 lo cita. Entonces Dios bendice, Dios favorece, Dios prospera a los que en Él confían y son obedientes a su voluntad. Pero le quiero aclarar una cosa aquí, amado hermano. No se trata solamente de hacer por hacer. Es como si lo hacemos por solo hacerlo, nos estamos convirtiendo entonces en una religión. Sino lo que importa en realidad es por qué lo hago, qué me motiva, qué me anima a hacer lo que quiero hacer para Dios, el ser obediente, el cumplir sus mandamientos, el seguir su voluntad. ¿Por qué lo hago? ¿Por la conveniencia de recibir un beneficio, la gracia y el favor de Dios, o por amor a Él? Por eso el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. Y aunque digan: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, traíamos las ofrendas al alfolí, cantamos alabanzas, predicamos el evangelio, no es solo hacer por hacer. Esa es una religión, sino hacer por amor a nuestro Dios. Por eso, el que haga la voluntad de Dios no tiene garantizado que Dios lo va a bendecir y se va a agradar solamente por hacerlo, sino que tiene que ver mucho la intención por la cual hacemos las cosas. Porque si fuera entonces como en automático, hago la voluntad de Dios, aunque no lo sienta, aunque realmente no, mi motivación no es correcta, y Dios me va a bendecir por eso, no. Porque entonces estamos hablando que sería por obras y no por gracia. La gracia de Dios es la que nos concede sus beneficios, sus bendiciones inmerecidamente, y más cuando somos obedientes por amor a Él. Entonces, el Señor no se complace que hagamos lo bueno si lo hacemos por las motivaciones incorrectas. No sé si ha escuchado esto o se lo han dicho o lo ha dicho usted: pues ya está bien, te perdono, ya.
Sí, te perdono, ya. Eso no demuestra, no quiero decir que no sea, pero no demuestra tal vez un deseo genuino de perdonar. O decimos, ya, perdóname, ya, bájale. Ya te pedí perdón, ¿qué más quieres? ¿Perdón? Ahora pídeme perdón por esa actitud. ¿Me explico? No es la obligación solamente de hacerlo, sino es la motivación y la intención con la cual se hace. Y Dios no se agrada si hacemos las cosas, aunque sean buenas, no se agrada si las hacemos por la motivación equivocada. Eso hacían los fariseos, no les gustaba orar en las esquinas, que la gente los viera, y hacían las oraciones gritando, exhibiéndose. Era algo bueno, sí, pero con una mala intención, y eso a Dios no le agrada. A Él no le agrada si buscamos más las bendiciones que a Él, que es quien nos da las bendiciones. Tampoco le agrada si deseamos más las bendiciones que agradarle a Él por nuestra obediencia. Ahora bien, mi hermano, las bendiciones de Dios por nuestra obediencia o por su gracia no necesariamente son bendiciones materiales. Casi siempre asociamos la bendición de Dios a lo material, a la prosperidad. Y por eso hay tanta gente engañada de que no, Dios te va a bendecir por esto. No podemos nosotros obligar a Dios a nadie. La prosperidad que habla Deuteronomio 28, del 1 al 14, no necesariamente hoy en nuestros días es material. Y hay muchas formas en las cuales el Señor nos puede prosperar. Porque dice la Biblia, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Vamos a Mateo 16, donde lo dice así. Mateo 16, versículo 26. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? En otras versiones dice, o pierde su alma. ¿O qué dará el hombre en rescate por su vida? ¿De qué le sirve ser próspero, ganar el mundo, tener miles de millones en riquezas, posesiones, poder, fama, si pierde su alma? ¿Cuánto podrá pagar por su alma? No hay precio por su alma. Bueno, no hay precio que el hombre pueda pagar. El precio lo pagó Cristo. Entonces, la prosperidad no es sinónimo de bendición. La gente puede ser próspera sin la bendición de Dios. Alguien dijo una vez, y quiero citarlo, tal vez tenga razón, lo dejo a consideración de ustedes. Dice, el diablo también es rico. El diablo también posee bienes, poder, dinero, recursos, y enriquece a los que están bajo su dominio. El ser rico, el ser próspero, no es sinónimo de bendición. No quiero decir que todos los ricos no estén bendecidos. Hay creyentes en Cristo que son ricos, multimillonarios, prósperos, pero lo que sí quiero decir es que la prosperidad material y económica no es sinónimo de bendición o aprobación de parte de Dios. Y mire lo que dice en el versículo 25, aquí donde estamos en Mateo 16. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? La hallará. Entonces, la prosperidad verdadera, no la material, es el encontrar la vida en Cristo, aunque sea uno pobre materialmente hablando, aunque uno no sea próspero, poseyendo riquezas, bienes. La verdadera prosperidad, entonces, no necesariamente es material. Dios puede prosperar de muchas otras maneras. Es lo que Juan le dijo a Gallo, me parece. A ver, vamos a tercera carta de Juan, ya casi al final de la Biblia. 2,
libros antes de concluir la Biblia, tercera carta de Juan, a Gallo exactamente. Juan, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Mira el deseo del apóstol Juan a su amado Gallo. Dice el versículo 2 de tercera de Juan: amado, mi oración es que seas ¿qué? Próspero en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando el alma prospera, hay prosperidad. Y no necesariamente, insisto, material. Cuando el alma no prospera, no hay prosperidad espiritual, aunque sí la puede haber material. Pero ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su propia vida, como leíamos en Mateo 16, 26? ¿Qué quiero decir con esto? Que la prosperidad que Dios da va más allá de lo material. Y ahorita le voy a citar algunos ejemplos. Y quiero decir también que no necesariamente la abundancia material es sinónimo de bendición. Puede ser una persona próspera, materialmente hablando, y ser un miserable en su espíritu. Pobre, como dice la Biblia, pobre, desnudo, miserable. Y puede ser, por el contrario, una persona pobre, terrenalmente hablando, que a duras penas está viviendo con lo que tiene, batalla, no tiene bienes ni posesiones, sufre para alcanzar sus propósitos terrenales, materiales, pero puede ser próspero, rico, inmensamente rico espiritualmente hablando. Y esa persona sí que está bendecida por Dios, aunque en lo material no haya prosperidad. Entonces, ¿cuáles son los tipos de prosperidad que Dios nos da, o cuáles son los tipos de bendiciones que Dios nos da cuando estamos bajo su gracia? El ser bendito significa estar o ser el objeto de la gracia de Dios. Eso es ser bendito. Tú eres bendito porque eres el objeto, el fin de la gracia de Dios. Dios te ha bendecido porque tú estás bajo la gracia de Dios. Eres bendito. Bendecido. ¿Qué quiero decir? Favorecido. Estás favorecido por Dios. Estás agraciado por Dios porque Él ha puesto su voluntad sobre ti y estás bajo su cobijo y por lo tanto bendecido estás por la gracia de Dios. Y entonces, si no necesariamente la bendición o la prosperidad es material, ¿cómo puede ser? Puede ser, por ejemplo, una prosperidad mental. ¿Qué es una prosperidad mental? Es alguien que tiene cordura, alguien que tiene claridad de pensamiento, que tiene un raciocinio que sobrepasa a la gente que no tiene a Cristo. Esa es prosperidad mental. El ver, el percibir, el apreciar, el perfilar, el proyectar, el hacer planes, porque tenemos una claridad mental. Hay gente que está, perdóneme la palabra, pero está tonta. Y lo digo en el sentido cuando no tiene que ver con una situación médica, biológica, neuronal, sino que en su razonamiento están mal de la cabeza, como decimos, ¿no? Está loco. Su forma de pensar está equivocada, confundido en tinieblas. Su raciocinio está pervertido. ¿Conoce gente así? Por la gracia de Dios, tú y yo no somos así. Somos prósperos mentalmente porque tenemos raciocinio, inteligencia,
conocimiento, capacidad para razonar, para decidir correctamente. Esa es prosperidad, la cual Dios da a sus hijos por su gracia. Otro tipo de prosperidad que Dios concede es espiritual. Mental fue la primera que mencioné, segunda espiritual. Cuando tú y yo tenemos fe. Tener fe en Dios es una bendición de Dios, porque no todos creen en Dios. Y Dios te ha concedido a ti y a mí la fe para creer en Él, confiar en Él y esperar en Él. Discernimiento también, que el Señor te da el entendimiento, la sabiduría, de decir, está pasando esto, aquí hay una situación que no es evidente, pero el Señor me está dando a entender esta situación que está ocurriendo. Esa es prosperidad espiritual, cuando tú tienes fe y discernimiento en el Señor y puedes percibir las cosas que no son evidentes, pero que el Señor te da la indicación para saber qué hacer al respecto. Otro tipo de prosperidad es emocional. Emocional. Tener una estabilidad emocional es una bendición de Dios. ¿Cuánta gente conoce usted que es inestable, que es voluble, que es irascible, que por la nada, como decimos de mecha corta, por la nada se enciende? Esa no es prosperidad emocional. El Señor nos provee paz, contentamiento, gozo, satisfacción. Eso es una prosperidad emocional que solamente Dios provee a sus hijos. Otro tipo de prosperidad le he llamado relacional. Prosperidad relacional. El tener buena relación con las personas. ¿Sabe usted? Hay personas, y esto debería ser una característica de los hijos de Dios, el tener carisma, el caer bien, el ser agradables. Para los que buscan también agradar al Señor, porque sabemos que el mundo, como dice Jesucristo, nos va a despreciar, nos va a rechazar. Pero el Señor nos concede de alguna forma sobrenatural hallar gracia delante de las personas. Es una prosperidad relacional, llevarme bien con las personas, tener una buena relación. Inclusive dice la Biblia que aún con tus enemigos te hará estar en paz. Imagínate eso. Tener un hogar en armonía, una buena convivencia, una iglesia donde podamos también tener fraternidad, compañerismo, de una manera muy próspera, muy bendecida, favorecida por Dios. Entonces, fíjate, la prosperidad de Dios o la bendición de Dios puede ser mental, espiritual, emocional, relacional, pero por supuesto, no puedo dejar fuera de esto la prosperidad material. Y con prosperidad quiero decir lo siguiente: la provisión de Dios va a ser suficiente en tu vida para tener lo necesario para vivir. Dice el Salmo 37:25, no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia o a ninguno de sus hijos que mendigue pan. Cierto, mi amado, que no es fácil, hay que salir, como decimos, corretear la chuleta, ¿verdad? Ir y traer el pan de cada día, sí, es desgastante, es cansado, agotador, pero tenemos la promesa de Dios que no nos va a desamparar. Esa es la prosperidad material que Dios se compromete a entregarte a ti y a mí como sus hijos. No necesariamente riqueza, pero sí lo suficiente para vivir. Amén. No te afanes. El Señor Jesucristo dijo, no te afanes. ¿Qué has de comer? ¿Qué has de beber? ¿Qué has de vestir? Busca el reino de Dios y su justicia y todo esto vendrá por añadidura. Esa prosperidad material que Dios nos provee nos permite estar contentos con lo que Dios nos provea. Estoy contento. Quisiera más. Sí, me gustaría tener más. ¿A quién no? ¿Verdad? Pero cuando Dios te prospera, debes de entender que Dios lo hace para que tú ayudes a la prosperidad de otros, especialmente
los hermanos de la fe, como dice la Biblia, procurar hacer el bien, especialmente a los de la familia de la fe. Si yo soy prosperado, mi propósito, además de agradecerle al Señor, glorificarlo por ello, es contribuir a la prosperidad de otros, especialmente los de la fe. Tal vez tú no lo vas a sacar de su situación económica, de su estrechez financiera, tal vez no lo vas a sacar, pero vas a traer un poco de alivio, un respiro a esa situación que los está asfixiando. Ese es el propósito de la prosperidad, no que acumules, no que guardes, pensando como si fueras a vivir aquí toda tu vida. Sí, bueno, sí guarda, perdón, no lo dije bien, pero no que acumules para decir, esto es mío, no se lo voy a dar a nadie, ¿no? Como Scrooge, sino ser generoso, ser dadivoso, compartido, para que el Señor entonces te siga prosperando más. Que seamos un canal de bendición, de provisión, de favor hacia las personas, así como Dios nos provee a nosotros. Entonces, esas son las formas de bendición que recibimos de parte de Dios. Que lo material puede ser parte de sí, pero no es la única manera, sino hay muchas otras formas en las cuales Dios nos bendice. Y todo proviene de Dios, como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Toda bendición proviene de lo alto, proviene de Dios. Santiago 1:17 así lo dice. Y la capacidad de ser de bendición, de bendecir, no es exclusiva de Dios, aunque como ya dije, todo viene de Dios. Tú y yo también tenemos la capacidad para bendecir. ¿Cómo podemos entonces bendecir? Hay dos formas en las cuales quiero mencionarte en esta tarde. Podemos bendecir a Dios y podemos bendecir al prójimo. ¿Cómo bendecimos a Dios? Bueno, bendecimos a Dios cuando lo alabamos, cuando lo exaltamos, cuando lo adoramos. Porque recuerda que bendición o bendecir significa también alabar, exaltar, engrandecer, reconocer. Todo eso es bendición. Tú y yo no podemos hacer a Dios más bendito de lo que ya es. ¿Dios es bendito? ¿Cuántos dicen amén? Tú y yo no lo podemos hacer más bendito. Te voy a hacer más bendito, Dios. No. Ni tampoco podemos hacerlo menos bendito. Tú y yo no podemos beneficiar a Dios de ninguna manera. Tampoco lo podemos perjudicar. ¿Entiendes eso? Dios está completo, satisfecho, pleno, absoluto. No necesita nada ni nadie, ni tus alabanzas ni las mías. Por eso yo no lo puedo hacer más bendito, tampoco lo puedo beneficiar, tampoco puedo hacerle un bien. Le voy a hacer un bien a Dios. ¿Qué bien le vas a hacer a Dios? Dios está completo, es perfecto. Tampoco le puedo hacer un mal. Entonces, ¿cómo puedo yo bendecir a Dios? Lo decía, alabándolo, adorándolo. Y mira, otra forma, acompáñame al Salmo 103. Exaltándolo, reconociéndolo, dándolo a conocer, proclamándolo. Y en el Salmo 103, leamos los primeros 5 versículos donde habla justamente de cómo bendecir al Señor. Salmo 103, versículos 1 al 5. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendícelo, exáltalo, glorifícalo, proclámalo, alábalo, agradécele, adóralo. Todas esas son formas de bendecir a Dios. Por eso cuando yo digo, te bendigo Dios,
Estoy diciendo, te exalto, Dios. Reconozco que eres Dios. Te alabo, Señor. Eso está significando cuando yo digo, bendigo a Dios, bendigo su nombre, lo bendigo a Él. Es equivalente a exaltarlo y glorificarlo. La forma más sencilla de bendecir es con nuestras palabras. Si pensamos un poquito y separamos estas, hacemos un juego con esta palabra, bendecir, podemos que significaría también bien decir. ¿Qué es esto? Hablar bien. Bendecir, bien decir, hablar bien. Cuando yo hablo bien de Dios, lo estoy bendiciendo. Y es hablar bien de Él sin importar las circunstancias por las cuales estoy pasando. ¿Recuerdas aquel pasaje donde Job, cuando la mujer le dijo, ya maldice a Dios y muérete? Todavía estás aquí, casi le dice, todavía no te mueres. Y Job, ¿qué le contesta? Acompáñame a Job capítulo 1, verso 21. Job 1:21. Y mira que todavía le faltaba más a Job. Aquí había perdido, sí, algo muy doloroso, sus hijos, sí, su ganado, sus posesiones, y todavía le faltaba otro toquecito de Satanás tocando su cuerpo y llenándola de esas llagas, de esa enfermedad en la piel. Pero en el versículo 21, cuando estaba, digamos, en esta etapa inicial del trato de Dios por medio de Satanás, le dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Sea exaltado, sea alabado, sea glorificado el nombre del Señor. Porque así como me vine, me voy. Entonces, bendecir es hablar bien de Dios, como dice aquí de Job, que dice que no vio despropósito, que no fue hallada falta en él a pesar de todo lo que estaba sufriendo. Entonces, mi amado hermano, hermana, a pesar de lo que estemos pasando, que sea difícil, alguna dificultad, bendito sea el Señor. Amén. Amén. ¿Cómo podemos entonces ahora bendecir a las personas? Hay una frase que se pronuncia entre los creyentes y quiero que entendamos que puede tener un buen propósito, pero que en realidad me parece, mi percepción personal, que no aporta nada. Cuando uno dice a otra persona, yo te bendigo, o hasta decimos, yo te bendigo en el nombre de Jesús, como si mis palabras, con solamente decir esa frase, fuera a hacerle un bien a la persona. Pero esa frase sola, en sí misma, no produce nada. El poder para bendecir o maldecir con esa frase reside solamente en Dios. ¿No bendijo a Adán y Eva? ¿Bendijo la creación? Inclusive dice que bendijo el séptimo día. ¿No maldijo Jesucristo la higuera? Es decir, el poder para bendecir o maldecir pronunciando esas palabras es exclusivo de Dios. El que yo diga te bendigo no produce nada. Igual si digo te maldigo, no produce nada. No quiero decir que esté mal, pero no produce nada. Es una buena intención, es un buen deseo. Y yo tendría entonces que acompañar esa frase de algo que realmente sea benéfico para la persona,
para que entonces sí sea bendecida o favorecida. Por ejemplo, yo te bendigo y mira, traigo esta ofrenda para ti, o traje esta despensa, o te traje 1 kilo de frijol, te bendigo con esto. Ahí sí, estoy pasando de las palabras a una acción concreta que es benéfica para la persona. También podemos bendecir con nuestras palabras cuando damos un buen consejo, cuando damos una palabra de ánimo, de consuelo. Es más, lo que estoy haciendo yo ahorita mismo, predicando la palabra de Dios a ustedes, los estoy bendiciendo con mis palabras, porque les estoy dando el consejo de la palabra de Dios a sus vidas. Pero el decir solamente yo te bendigo, aunque sea en el nombre de Jesús, no significa nada, sino va acompañada de otras palabras o acciones que realmente sean benéficas a la persona. ¿Sí me expliqué? No quiero decir, repito, que esté mal, pero es una buena intención, pero hagamos algo concreto, algo que realmente tenga significado y trascendencia en nuestra vida. Muy bien, empiezo a cerrar. Dios es bendito y Él en su generosidad nos concede infinidad de bendiciones. El hecho de estar de pie, de estar vivos, ya es una gran bendición, un gran favor de parte de Dios. Y tú y yo podemos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero tenemos que tener claro que debemos estar contentos con lo que Dios nos conceda vivir. Sí aspiramos a más, sí peleamos por más, sí nos esforzamos por más, pero estar contentos con lo que Dios nos conceda. Porque sabes una cosa, tú y yo somos más que bendecidos, somos más que favorecidos en Cristo Jesús. Ahí sí no podemos, digamos, añadir más bendición a nuestra vida porque Dios ya nos bendijo. Y Dios no bendice a medias, Dios no bendice a 3/4, Dios bendice totalmente. Para dar sustento a lo que te digo, te pido que me acompañes a Efesios capítulo 1. Casi siempre todos nuestros deseos y anhelos por bendiciones tienen que ver con lo material. Está bien aspirar a más, desear más, esforzarse por más, sin que eso se vuelva un afán y el centro de nuestra existencia, sino que se vuelva la añadidura por la gracia de Dios y estar contento con lo que Él nos conceda. Pero mira Efesios 1:3 lo que dice con respecto a las bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios, alabado sea, exaltado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, tiempo pretérito perfecto, es un tiempo constante y eterno, nos ha bendecido en Cristo con ¿cuántas? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Bendiciones espirituales, Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual. Entonces tenemos que tratar de distinguir si la bendición que yo espero no es más espiritual, sino tal vez es más material. La bendición, por ejemplo, los jóvenes solteros de conseguir una buena esposa, un buen esposo, una buena familia, una buena carrera. Está bien esas bendiciones, pero las espirituales ya estamos plenamente bendecidos por Dios en los lugares celestiales. Pero yo quisiera, pastor, contar con la bendición de predicar su palabra, de hacer obras para el Señor. Sí, está bien. Pero la bendición espiritual ya la tienes. Solo tienes que ponerla en práctica y poner en obra. Toda bendición espiritual ya es tuya en Cristo Jesús. Amén. Estás pleno, estás completo. Que te falta preparación, que te falta esfuerzo, te falta dedicación, tienes que santificarte más, tienes que esforzarte más por hacer las cosas correctas. Es cierto, a todos nos falta, pero espiritualmente estás completo en Cristo Jesús. Bendecido con toda, no una parte, no casi, toda bendición espiritual ya la tienes en Cristo Jesús.
Amén. Opcionalmente y bajo la voluntad de Dios, podremos alcanzar esas otras bendiciones, esos otros favores de parte de Dios, si Él así lo decide. Pero espiritualmente, plenamente bendecido en Cristo Jesús. Esa es tu condición y esa es la mía. Amén. Termino ahora sí. Dios es bendito y todo lo que Él dice es bendito. Su palabra, ¿le falta algo para ser bendita? Su palabra ya es bendita. Por eso cuando a veces decimos, bendice tu palabra, ya está bendecida. Es como si yo dijera, bendíceme espiritualmente, ya estás bendecido espiritualmente y con toda bendición espiritual. Lo acabamos de leer Efesios 1:3. Cuando decimos bendice tu palabra, tal vez lo que queremos decir es favorece tu palabra, pero tal vez lo mejor dicho es bendice a las personas que van a escuchar tu palabra. Favorécelos con el entendimiento, con la comprensión, con la transformación de su alma, mente y corazón por medio de tu palabra, porque su palabra ya es bendita. No la puedo bendecir más, no la puedo bendecir menos, su palabra ya es completamente bendita. Así es que todo lo que Dios dice, que está escrito aquí, es bendito, es de bendición, es favorable. Todo lo que Dios hace es bendito. Así como la luz disipa las tinieblas, así la bendición de Dios deshace toda maldición. Dice que Él clavó en la cruz el decreto, la maldición que había sobre nosotros. La bendición de Dios no compite con la maldición. Cuando Dios dice eres bendito, eres bendito. Ninguna palabra que pronuncien en tu contra de maldición prosperará, porque Dios te ha bendecido totalmente en Cristo Jesús. Así entonces, toda maldición que pesaba sobre ti, toda maldición que te condenaba, todo juicio decretado en contra tuya, el Señor los ha deshecho por su bendición sobre ti. Así es que no te creas, es que me maldijo, es que ¿cómo dicen? Me hizo ojo, ¿no? Me echó, ¿cómo? Me hizo ojo, ¿no? Me hizo una, perdóname si no sé ese lenguaje, un trabajo, me hicieron un trabajo. Estás bendecido en Cristo Jesús y sobre ti no hay maldición. Que humanamente, terrenalmente nos puede hacer un daño, sí, cierto, pero espiritualmente no hay forma que un bendecido de Dios sea maldecido. Es como si Dios se equivocara. Ay, se me pasó la mano con le voy a quitar mi bendición y que venga la maldición. No, cuando Dios hace algo es pleno, absoluto y total, y sobre ti no hay ninguna maldición que prosperará. Si Dios permite, como le permitió a Job, sufrir terrenalmente, es con propósito, pero no porque Job fuera maldito. Dice que era un varón perfecto, recto, delante de los ojos del Señor. Claro que vienen los males, claro que vienen los sufrimientos. Tú y yo como cristianos padecemos igual como cualquier persona en lo terrenal, pero somos más que bendecidos en Cristo Jesús. Así es que todas esas brujerías, hechizos y cosas que no tienen poder sobre ti, no le des cabida a esos pensamientos, porque eres un bendito, eres una bendita del Señor. Romanos 8, acompáñame ahí, por favor. Un par de pasajes y concluyo. Romanos 8, verso 1, dice, no hay ninguna condenación, no hay ninguna maldición, no hay ningún conjuro, no hay ningún hechizo para los que están en Cristo Jesús. Nada tiene poder y autoridad sobre ti, sino solamente Dios. Y termino con lo siguiente aquí mismo en Romanos, capítulo 8, pero el verso 32.
Dice, el que no escatimó, dice en algunas versiones, el que no escatimó. Yo lo voy a leer en otra versión que dice, si Dios, Romanos 8:32, si Dios no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos también junto con su Hijo todas las cosas? Dios te ha dado su más grande bendición, Jesucristo. Lo entregó por ti y por mí. Dios es bendito. Bendito sea nuestro Señor. Y juntamente con Cristo, ya te ha bendecido a ti. Ponte de pie y vamos a bendecir su nombre. Y darle gracias a Él por sus bondades y sus misericordias.